Para mí es una bendición muy grande el poder estar con ustedes. Gloria al Señor, poder saber que hay intercesores a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Amén. Hay intercesores. Agradezco al Señor por esta instancia. No es una instancia prematura o a corto plazo. El estar con ustedes, amados intercesores, tiene una trayectoria. El año 1980, siempre lo digo, el año 1980, cuando me tocó pastorear una iglesia siendo soltera, recién graduada del Instituto Bíblico, se me brinda la oportunidad de pastorear una iglesia en Mejillones. Allí fueron mis inicios en la oración. La necesidad de pastorear me hizo volcarme al Señor para que Él me ayudara en todo lo que era la labor pastoral. Soltera había muchas cosas que desconocía, situaciones a nivel de iglesia que no sabía manejarlas. Estaba en una total y absoluta inexperiencia, porque ser miembro de una congregación a pastorear una iglesia es muy diferente. Y la necesidad a mí me llevó a buscar al Señor, a llegar a la iglesia y a pasar tiempo en la presencia del Señor y decirle: Señor, yo no sé manejar ni esto, ni esto, ni esto. Ayúdeme, Señor, a funcionar en este ministerio pastoral. Y no me daba cuenta en qué momento la respuesta de Dios venía y yo podía funcionar. Desde el año 1980 yo le estoy hablando para que usted sepa y maneje esta información, porque de repente nosotros pensamos y miramos muchos ministerios, muchos liderazgos, hombres y mujeres que llegan a un nivel, ¿no es cierto?, que nosotros pensamos que a veces las cosas son así, de la noche a la mañana, pero no es así. En mi caso no fue así. Entonces desde el año 1980, ¿no?, sin saberlo, que esos tiempos de oración donde comenzaron mis aprendizajes, porque yo ahí aprendí que para orar o la oración requiere de una disciplina. Aleluya. Requiere de una disciplina. Yo entraba a orar con el reloj y decía: voy a orar, doblaba rodillas, cerraba los ojos, eran las 8 de la mañana, cuando abría los ojos eran las 8:10 y yo pensé que había orado mucho. Volví a cerrar los ojos, volví a orar, cuando lo abría a las 8:30, volví a cerrar los ojos. Acostumbré a disciplinarme. Entonces a mí el Señor me enseñó que la oración es una disciplina. Y allí empecé a orar, hermanos. Desde ese año, sin saber que a la vuelta de los años Dios iba a introducir mi vida en lo que era la intercesión y me iba a llevar a poder entender que la vida de oración que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, y esa vida congregacional de oración que tenemos es muy diferente a la oración de intercesión. Es muy diferente. Pero yo no lo aprendí de la noche a la mañana. Para que ustedes como intercesores sepan que la vida de un intercesor es una vida de aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Amén. Nunca dejamos de aprender. Y poco a poco, hermanos, a través de todos estos años, han habido enseñanza tras enseñanza, formación tras formación, respuesta tras respuesta. Cuando ya el Señor me introdujo en lo que era propiamente tal la intercesión, Él puso una carga muy puntual en mi corazón. Mire, cuando eso sucedió en mi vida, yo pude sentir que si hay una urgencia en el corazón de Dios, es la intercesión. Amén. La intercesión es una urgencia que está en el corazón de Dios. Porque todos los ministerios que por gracia de Dios son levantados dentro del cuerpo de Cristo, todos tienen un respaldo a través de ¿qué cosa? De la oración y de la oración intercesora. Todos los ministerios que se levanten, todo liderazgo que sea constituido, tiene que tener un respaldo de oración, un respaldo de intercesión. Entonces yo ahí
entendí aquello. Y el Señor, dentro de la premura de Él, porque es una premura y es una urgencia, que nosotros los intercesores salgamos a la luz. En esta noche yo algo voy a compartir, mañana voy a compartir más cosas, y yo quiero decirle, amados intercesores, que todos los tiempos que nosotros tengamos como estos, son tiempos que se nos hacen poco, porque hay mucho de Dios para con la intercesión y para con nosotros, los intercesores. Y cuando Dios trató conmigo, la carga de Dios fue muy puntual. El Señor me levantaba para contribuir en la formación del carácter o del perfil del intercesor. Entonces, para mí, lo prioritario son ustedes. Ustedes como persona son un 100% de mi preocupación. Un 100% del amor de Dios en mi corazón para con ustedes. Ustedes son valiosísimos para Dios. Son de un valor que ni siquiera se lo imaginan. Y Dios está preocupado de ustedes. Y ustedes son mi carga. Donde quiera que yo voy, ustedes son mi carga. Porque lo que ustedes están viviendo, yo también lo he vivido. Lo que yo he vivido, usted también lo ha vivido o lo va a vivir. Porque de cada experiencia que me ha tocado vivir como intercesor, lo primero que Dios me dice, si a ti te cuesta, ¿cuánto más le costará a uno de mis hijos que están en la banca de una iglesia? Yo agradezco a mis autoridades que puedan estar en esta noche. Agradezco a todos los pastores y las pastoras que están presentes en esta noche. No sabe cómo se lo agradezco. Porque es importante el respaldo suyo. Es muy importante. Porque si hay un ministerio donde el pastor o la pastora ejercen una labor primordial, es en este ministerio. El pastor tiene que caminar al lado del intercesor. Nosotros como pastores podemos delegar responsabilidades en nuestros líderes de escuela dominical, de jóvenes, ministerio femenino, plantación de iglesia, y cada cierto tiempo nos reunimos con ellos. Pero para el ministerio de intercesor es relevante que nosotros los pastores nos involucremos con ellos. Entonces ustedes son una carga formativa de parte de Dios dentro de mi corazón. A mí me costó mucho reconocer. Y por eso yo bendigo a Dios por usted, porque usted, al estar aquí, sabe que usted es un intercesor. Sabe que es un intercesor. A mí me costó mucho reconocer públicamente que era una intercesora. Y yo decía, Señor, ¿cómo lo digo? En mi distrito, en el Norte Grande, en una convocatoria distrital, donde están todos los pastores y los líderes, en una convención pastoral, donde hay delegados, ¿cómo digo que soy intercesora? Yo contaba, yo decía, ministro ordenado de las asambleas de Dios. Yo me convertí el año 71, y desde 71 que pertenezco a la Asamblea de Dios, desde que me convertí, toda mi vida, tantos años en la Asamblea de Dios, pero no podía decir que era intercesora. Tuve la experiencia de tener un año de ISUM, pero no podía decir que era intercesora. Maestra de sed, supervisora de sed, pero no podía decir que era intercesora. Me costó mucho decirlo públicamente a mis consiervos. ¿Sabe qué? Amados consiervos, pastorado del Norte Grande, yo quiero que ustedes sepan que yo soy intercesora. Aleluya. Porque cuesta reconocer este ministerio. Cuesta reconocerlo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros decimos lo que somos, generalmente nos encontramos con muralla. Con una muralla, ¿no? que nos impide pasar. Y sabe, cuando por primera vez yo fui a dar una temática de intercesión por los niños en un evento nacional de las escuelas dominicales en Mejillones, uno de mis pastores me dice, así que tú andas viendo demonios por todas partes. Fuerte, confrontacional. Pero yo siento una mano aquí en mi hombro
Y ese toque de hombro trajo quietud y reposo a mi espíritu, y el Señor me dice, no me dice, cuán equivocado está aquel. ¿Sabe lo que me dice? Él tiene la razón. Le dio la razón a la otra persona. Aquietó mi espíritu, pero le dio la razón a la otra persona. Entonces ahí el Señor levanta mi vida para poder, amados hermanos, tener experiencias, enseñanzas de parte de Él, para poder compartirla con ustedes, los intercesores. Porque nosotros los intercesores necesitamos ser formados. Amén. Amén. Formados. Necesitamos ser formados, ¿para qué? Para poder tener un buen desarrollo, un buen ejercicio de esta gracia ministerial. Es un don, como usted quiera, es una gracia, un ministerio. Nosotros lo vamos a ir viendo en el ejercicio de este ministerio. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche las palabras del gran apóstol Pablo, que en un determinado momento, para él poder defender su ministerio, porque el apóstol Pablo, nosotros no somos los primeros que podemos ser cuestionados en el ejercicio de nuestro ministerio. No somos los primeros. A Pablo lo cuestionaron mucho, que si era o no era apóstol. Lo cuestionaron mucho. Aun cuando nosotros sabemos por lo que la palabra del Señor nos dice, que si hay realmente un ministerio tan completo, era el de Pablo. Pablo fue pastor, fue evangelista, fue misionero, fue escritor, ¿no es cierto? Hubo una gama de formas en que él se desarrolló, pero aún así todos cuestionaban su ministerio. Pero llegó un momento en que él dijo una frase que yo la considero una frase célebre, y él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa frase. Nada más que esa frase. Hay otra frase y en esta frase voy a dirigir la predicación. Hay una frase que dice lo siguiente, ponga atención. Frente a los propósitos de Dios para alguien o para algo, Él siempre tiene previsto a una persona. Frente al ánimo de Dios, o a la intención, o a la finalidad, porque eso significa la palabra propósito. Frente al ánimo, intención o a la finalidad de Dios, para alguien en particular, o para algo en general, Él siempre prevé, o siempre ve de antemano a una determinada persona. ¿Entendió la frase? Gloria a Dios. Ahora la palabra propósito en griego es eudokia. Y me gusta la palabra eudokia, palabra griega para la palabra propósito, porque ¿sabe lo que significa eudokia? Significa beneplácito, buena voluntad. O sea, que frente al beneplácito y a la buena voluntad que Dios tiene para una persona, para una iglesia, para una situación, para una ciudad, para un país, Dios tiene a alguien designado para esa tarea. Aleluya. Y nosotros los intercesores somos aquellas personas que gozamos del beneplácito y de la buena voluntad de Dios para llevar adelante los propósitos que Él tiene para la iglesia, para la ciudad, para la sociedad, para los gobiernos, para el mundo entero. Nosotros los intercesores somos aquella persona en cuya vida se cumple la eudokia de Dios, el beneplácito y la buena voluntad de Dios. Él nos ha previsto con mucha anterioridad. Yo comencé el año 80, imagínense, y el año más o menos, si no me falla la memoria, 2014,
se me designó una labor nacional del 2000, ¿cuándo? Del año 80, 1980 al 2014. El año 2004, Dios me introdujo propiamente tal en la intercesión. Ahí pude entender, en un momento de oración, pude entender que mientras yo oraba, Dios me adentraba más y más a cosas que eran desconocidas para mí. Le estoy hablando del año 2004. Y en ese entonces escucho cuando Dios nos dice, en un momento de oración, Él me dice, yo abriré surcos en medio del desierto para la intercesión. Año 2004. Gloria al Rey. El año 2009 Dios me permite llevar en Arica el primer seminario de intercesión. Entonces yo no le estoy hablando de algo así espontáneo, instantáneo. Y esto tiene sentido cuando al yo estar diciéndole a usted que Dios nos prevé, Él nos mira con una anterioridad que escapa a la mente humana. Aleluya. Desde tiempos y tiempos Dios nos ha tenido señalado a nosotros los intercesores y Él nos ha de sacar a la luz en el tiempo que Él quiera. Mientras Dios no nos saque a la luz, significa que en lo privado, en lo secreto, en lo oculto y en lo reservado, Dios está tratando con nosotros. Amén. Dios está tratando, Dios nos está preparando, Dios nos está puliendo a cada uno de nosotros. Dios está depurando la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dios está filtrando en nosotros todo lo que tiene que ser filtrado. Amado hermano, amado intercesor, el hecho de que nosotros podamos decir yo soy intercesor no significa que la sepamos toda y que realmente estemos a cabalidad dotados para lo que hemos sido llamados. La vida de un intercesor es una vida de un constante aprendizaje, Sí, de un constante moldeo de parte del Señor. Hay tres cosas fundamentales y básicas que nosotros tenemos que entender como intercesores. Uno, que hay un principio. Hay un principio y ese principio es el principio del corazón limpio. Hay un concepto. Dios tiene un concepto de nosotros. Y en tercer lugar, hay un perfil. Hay características, rasgos innatos en la vida de nosotros los intercesores. Tres cosas de las cuales se desgranan muchas otras cosas más que tienen un carácter formativo en la vida de nosotros los intercesores. Gloria al Rey. Entonces Dios tiene propósitos. Sí, Señor. Sí. Para alguien en particular, para un ministerio determinado, para un liderazgo determinado, para una iglesia, para una ciudad, para la sociedad donde vivimos, para un determinado gobierno, para la humanidad entera, para diferentes organizaciones que a nivel mundial se mueven. Dios tiene propósitos. Aleluya. Y para que esos propósitos se cumplan, nos tiene a nosotros diseñado para un momento, para una ocasión. Y mientras ese momento y esa ocasión no llegue a nuestras vidas, nosotros como intercesores tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Aleluya. Que Dios habla, Dios habla. Amén. Pero nosotros los intercesores tenemos que tener mucho cuidado de no atribuirle a Dios una palabra que Él no haya dicho, de poner en la boca de Dios una palabra que Él no haya soltado. Así es, mi Dios. Dios muestra sí, pero tenemos que estar con los pies bien firmes sobre la tierra para no decir que todo lo que estamos viendo es de Dios. Así es, mi Rey. Por eso que nosotros necesitamos un principio, intercesores amados. Yo espero con la ayuda del Señor que este para usted, como lo es el primero, y que puedan venir muchos retiros más a nivel nacional, donde usted pueda ser parte de ello y pueda ir avanzando, ¿no? Y pueda ir creciendo y madurando en esta maravillosa gracia que es la intercesión. Por eso nosotros no necesitamos apresurarnos, hermanos. Amén. Aleluya. Nosotros los intercesores no necesitamos apresurarnos al tiempo. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Aleluya. Vamos a Marcos capítulo 3.
Marcos 3:13. Aquí nosotros, es una porción muy conocida, la hemos leído muchas veces. Tiene cosas muy puntuales. Yo quiero que usted repare en las cosas puntuales que allí hay. Porque esas cosas puntuales que están aquí insertas y que se llevaron adelante en el momento en que nuestro Señor Jesucristo llamó y estableció, esos mismos puntos se dan en nosotros como intercesores. ¿Por qué razón, hermano? No somos apóstoles, pero sí somos hombres y mujeres con una gracia de Dios. Amén. Y se dan los mismos puntos. Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Después subió al monte, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Aleluya. Y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. ¿Qué cosas puntuales hay aquí? Y que son las cosas que nosotros también como intercesores tenemos que considerar en nuestras vidas. Punto 1, llamado, hermanos. Punto 1, llamado. Aleluya. Dice que Él llamó a los que Él quiso. Y eso nos habla de soberanía de Dios. Dios es soberano. Dice, Él llamó a los que Él quiso. Y esto tiene que ver con todos los diferentes ministerios que forman parte de la iglesia. Amén. Pero yo me estoy refiriendo ahora a nosotros como intercesores. Cuando hablamos de llamado, estamos hablando, estamos llamando de una voz fuerte, porque llamado tiene que ver con llamar, y llamar es alzar la voz. Una voz que se alza y que está dirigida a alguien en particular, como que yo diga, Eduardo, yo alzo la voz para que Eduardo me escuche. Llamar tiene también que ver con un ademán. Eduardo. Entonces, una vez que Eduardo escucha mi voz, una vez que Eduardo ve el ademán que yo lo hago, él toma conocimiento y entiende que yo le estoy llamando. Y al entender el llamado que yo le estoy haciendo, lo único que le queda a Eduardo es venir a donde yo estoy. Entonces, ¿eso qué significa? Cambio de posición. Gloria al Rey. Punto número 1, nosotros como intercesores tenemos que experimentar el llamado de Dios. Ninguno puede involucrarse, y al decir ninguno hablo de todos los creyentes, ningún creyente puede involucrarse en un ministerio al cual no ha sido llamado. Eso llama o crea consigo un problema doble. Problema para él y problema para el entorno. Problema para las personas con las cuales se está relacionando. Entonces, si nosotros podemos decir, Dios me llamó, es porque tenemos certeza. Aleluya. Y mañana yo voy a hablar un poquito de eso, de lo que es conciencia de llamado, convicción de llamado. Punto número 1, entonces Dios nos llamó. Y eso lo tiene que tener usted más que claro, más que seguro. Dios lo llamó. Aleluya. Nosotros somos intercesores porque Dios nos llamó. Aleluya. Él se las ingenió de una y otra manera para hacernos entender que Él nos llamaba a algo específico. Nosotros no podemos decir, nadie puede decir, oye, te invito a interceder. Yo no puedo invitar a alguien a interceder. ¿Me entiende? Como decir, oye, vamos, hoy día en mi culto, veo un culto de liberación, te invito. No se puede, hermanos. Así es, mi Rey. Por eso es que es importante que usted sepa que Dios le ha llamado a usted. Que usted ha sido llamado por Dios a la intercesión. Porque la intercesión es oración, sí, pero no todas las oraciones son intercesión. Y mañana vamos a hablar de eso. Entonces, punto 1, llamado. El llamado cambia de posición. Yo llamé a Eduardo para acá, el de allá viene para acá. Y esto es importante porque cuando Dios nos llama, nuestra posición cambia. Aleluya. Todo hombre y toda mujer de Dios que ha sido llamado cambia de posición. Y un cambio de posición es algo demandante en nuestras vidas. El llamado demanda
algo de nosotros. Yo no puedo decir, Dios me llamó, que Él se les arregle, porque Él sabe cómo yo soy. Y me llamó tal cual como yo soy. Grosso error. Porque cuando Dios nos llama a nosotros a la intercesión, Él va a empezar a trabajar con nosotros. Amén. Y eso tiene que ver con el principio del corazón limpio. Amén. Cuando Dios llama, llama con propósito. Llama para tratarnos. Llama para depurar nuestras vidas. En otras palabras, se lo voy a decir bien simple. Él nos llama para que ya no cometamos más errores, hermano. Para que ya nadie, hermano, tenga que decir que andamos viendo demonios por todas partes. Que andamos profetizando al lote. Que andamos viendo, ¿no es cierto? Y escuchando y una sarta de cosas. No. Dios nos llama y nos llama con propósito. Y el propósito de Dios es tratarnos. Él nos trata y nos trata. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Dios ministró mi vida en el principio del corazón limpio, Él me hizo que yo me viera en una posición fetal. En esa posición fetal, una posición tan indefensa. La posición fetal es una posición de comienzo, ¿no es cierto? Cuando la guagua está en esa posición para poder nacer, para poder salir en esa posición. Y trajo a mi memoria cosas que yo ni siquiera me imaginaba que estaban en mí. Trajo mi adolescencia, me hizo traer a la memoria momentos que yo viví. ¿Y las trajo para qué? Para sanarme. Gloria al Rey. Para poner en orden lo que se había desordenado en mi vida en un determinado momento de mi vida. Y ahí empezó. Santo Dios. De ahí empezó, amados hermanos, un caminar de aprendizaje hasta el día de hoy. Y yo creo que voy a morir como intercesora porque el llamado de intercesión no es como un llamado levítico aquí que vienen a tocar, de repente el hermano no quiere tocar, no toca y se baja. No quiere cantar, no canta nomás, pues se baja, no viene al ensayo y no canta. El maestro de la escuela dominical avisa, no voy a ir el domingo, no viene nomás. Nosotros los intercesores experimentamos un llamado que es de por vida. Nota la diferencia de nuestro llamado. Yo no puedo decir, Señor, me pides que ores por Nicaragua, que ores por Venezuela, Señor, que ores por Guatemala. Pero es que ahora no puedo. ¿Entienden? Cuando Dios llama al intercesor, lo llama de por vida, lo cual significa que de por vida Dios va a tratar con nuestras vidas. De por vida Él nos va a ir tratando, Él nos va a ir ministrando, Él nos va a ir exhortando, Él va a ir depurando y filtrando en nosotros lo que no está bien. ¿Se da cuenta? Que nuestro llamado tiene un trato diario y permanente. Si yo le contara, hermanos, las experiencias. En una ocasión, hermanos, yo quería saber de algo que había acontecido. Tenía interés en saber algo. Y yo siento al Espíritu Santo que me dice, ¿para qué quieres saber? ¿Porque realmente te interesa o porque quieres manejar conocimiento de lo que es? Señor, perdóname. Y yo le dije un día al Señor, Señor, cuando yo haga algo incorrecto, cuando yo peque, porque aquí no se trata de un error, se trata de pecado de punto. Señor, cuando yo peque, házmelo saber así, instantáneamente. Y sabe, y se lo digo, si usted no lo sabe, puede que lo sepa, el Espíritu Santo se lo toma en serio. Aleluya. Se lo toma en serio, a él le queda más clarito que a nadie. Y he tenido experiencia, hermano, donde he estado en una cierta conversación con alguien y de repente siento una inquietud y un desasosiego que tengo que decir, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás llega la conversa. Conversemos hasta aquí nomás. No nos vamos ni para allá ni para allá, hasta aquí nomás. Hubo un tiempo en que en mi distrito, digo mi distrito porque pertenezco allá, no es que sea mío, el Señor me mandó a pedirle perdón a mis consiervos, hermanos. Como 3 veces. Yo decía, Señor, me hizo sentir, van a pedir perdón. Ya fui, van a pedir perdón. Después yo cuando yo dije, Señor, ¿no crees que es mucho ya? He ido ya a pedir ya como 3 veces. Y sabes que yo quiero que me perdones.
Me miraba, me conocía. Mira, yo quiero, el Señor me hace sentir que yo te pida perdón. Mira, ni yo sé por qué te pido. Mira, si yo te he ofendido, porque a veces ofendemos. Entre pasillos ofendemos. Una mirada puede ofender. Una mala opinión puede ofender. Una mala actitud, un gesto, una forma de dar la mano puede ofender. Y sabes que yo te pido perdón. Mira, no sé por qué, pero si el Espíritu Santo me manda a pedirte perdón, yo te pido perdón. Si te ofendí conscientemente o inconscientemente, por eso te pido perdón. Pero yo pude entenderlo, no lo entendí en el momento, en el momento que quedé media así, dije, Señor, ¿hasta cuándo pido perdón? Pero lo pude entender, hermanos, cuando el Señor empezó, siguió e insistió con el corazón limpio. Con el corazón limpio. Entonces cuando Dios nos llama, por eso le digo yo, el llamado es demandante. Dios nos demanda, Dios nos demanda, Dios nos demanda, Dios nos demanda. Entonces si hemos sido llamados, tenemos que entender las demandas de Él para con nuestras vidas. Entonces punto 1, Él nos llama. Y es lo que Él hizo. Después subió al monte y llamó. Primero, llamado. Somos intercesores porque Él nos llamó. Y dice, a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen, y estableció a 12, estableció. ¿Qué significa establecer? La palabra establecer es fundar, instruir, fijar y ordenar. Él nos establece. Él fija nuestra posición, fija nuestro lugar. En otras palabras, nos pone en un lugar y en ese lugar nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos, porque Él nos estableció allí. Mire, hay dos porciones bíblicas, se las buscamos rapidito. Isaías 62:6. Si alguien me ayuda, perfecto. Dice, yo encontré Isaías 62:6 y alguien, un versículo conocido, Ezequiel 22:30. ¿Qué dice Isaías 62:6? Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Hasta ahí, pastora, gracias. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Eso es ser establecido. Jesús llamó a los que Él quiso. Ya le he explicado qué es lo que significa el llamado. Ahora Él los estableció. Nosotros también como intercesores estamos establecidos. Tenemos un lugar y tenemos una posición donde pues, nosotros poder funcionar. Dice, sobre tus muros. Nosotros no vamos a andar arriba de los muros, ¿me entiende? Pero entendemos la idea. Hay un lugar donde tenemos que funcionar. Y sobre los muros significa que nosotros, mire, cuando nosotros subimos a un nivel mayor, a un nivel superior, a una altura, obviamente que lo que miremos lo vamos a ver de otra panorámica, ¿sí o no? Amén. Una panorámica diferente, una panorámica más amplia. Y eso significa sobre tus muros, significa que nosotros como intercesores, cuando Dios nos llame a interceder, Dios va a ampliar nuestra visión, Dios va a ampliar nuestro miramiento, va a haber una panorámica diferente. Por eso nosotros vamos a ver lo que a lo mejor alguien no ve, hermanos. Sí, Señor. Dios nos va a mostrar algo que a lo mejor a otro no le ha mostrado. Porque Él nos estableció en un lugar. Y Ezequiel, que dice 22:30. Busqué entre ellos hombres, se refiere a personas, que hiciese vallado y que se pusiese donde, en la brecha, delante de mí. ¿A favor de qué cosa? De la tierra. ¿Te acuerdas que al principio le hablé de los propósitos? Propósito para alguien en particular, para una iglesia, persona o situación. Dice, busqué entre ellos hombres, personas, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Ahí hemos sido establecidos con un propósito. Hemos sido establecidos, puestos en un determinado lugar. Y dice, los estableció, dice, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. ¿Sabe lo que significa eso? Estuviesen con Él. Eso significa, amados hermanos, un tiempo de relación permanente. En la relación con ellos era una relación diaria y permanente. Una relación que en cuanto a la educación se llama enseñanza-aprendizaje. Unida a las dos cosas, enseñanza-aprendizaje.
Y es lo que tiene que darse en nosotros. Dice, para estar con ellos. Eso habla de una relación. Habla de un contacto, ¿no? Y nosotros como intercesores tenemos la absoluta dependencia de Dios. Aleluya. Y esto es un punto muy importante, hermanos. Nosotros los intercesores no nos mandamos solos. Aquí habla de una relación para que estuviesen con Él. Habla de relación, habla de permanencia, habla de contacto. Y nosotros como intercesores también hemos sido llamados para pasar tiempo con el Señor. O sea, dependemos de Él. Nosotros no nos mandamos solos. En una ocasión el Señor me dice que en la intercesión no existe la independencia ni las habilidades personales. Aleluya. O sea, nosotros como intercesores dependemos, sí o sí, 100% de Dios. Yo no puedo desvincularme de Dios. Aunque pueda tener otras gracias que respaldan mi llamado a la intercesión, pero eso no significa que yo me mando solo, hago lo que quiero. Mire, dentro del concepto de Dios, una de las cosas, cuando nosotros entendemos cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros, nosotros no vamos a cometer el error de mandarnos solo. De decir, yo voy a la iglesia que yo quiera ir, hago esto y esto otro, si me invitan a una vigilia voy a la vigilia, si me invitan a una campaña voy a una campaña y soy un resuelto. No. Nosotros no somos, el intercesor no es así. Aleluya. No es así. Así ¿Saben? Nosotros como intercesores debemos de ser las personas más sujetas. Nosotros funcionamos bajo cobertura y mentoría de nuestros pastores. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es, cuando entendemos eso, nuestro carácter cristiano como intercesores se va formando paulatinamente en nuestras vidas. Y se mejora el concepto que se tiene de nosotros, los intercesores. Entonces dice que los llamó, los estableció, les dio un lugar de funcionalidad, pero al mismo tiempo para que pasase tiempo con ellos, para relacionarse. Mira, amados hermanos, uno de los errores que nosotros cometimos, yo cometí ese error en un comienzo. ¿Cuál? De vivir intercediendo. Y resulta que nosotros los intercesores no necesariamente tenemos que interceder todo el tiempo. Hemos sido llamados a interceder, sí, un 100%, ya. Pero tenemos que buscar un porcentaje de alabanza, amén, de adoración. Sí, yo primeramente me presento ante Dios. Gloria a ti. Yo estoy ante Dios. Sí. Me deleito en Él, descanso en Él, me renuevo en Él, para después girar y mirar las necesidades por las cuales Dios me permite que las vea para poder orar por ellas. Aleluya. Y ese es un error que nosotros cometemos. Uno de los errores que cometen los intercesores es ese. Pensar que tenemos que interceder. Y muchas veces el otro error que cometemos, porque yo lo cometí en mis comienzos, es de no tener una lectura diaria de la palabra del Señor. Hasta que vino el paralelo. ¿Entiendes? Hasta que llegó el momento en que Dios me tuvo que recordar nuevamente y hacerme entender que yo necesitaba de su presencia. Yo necesitaba llorar, deleitarme en su presencia, reír, cantar, alabar y adorarle. Yo necesitaba sumergirme en la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me decía frente a tal o cual situación, a tal o cual problema? Tuve que aprenderlo. Por eso yo le digo que usted no comete ese error. Y entre más luego lo supere, mejor. Usted necesita deleitarse en el Señor. Amén. Usted necesita regocijarse en el Señor. Usted necesita cantarle al Señor. Adorarle como nunca. Porque nosotros los intercesores también somos adoradores. Necesitamos adorarle, darle gracias, seamos agradecidos. Escudriñemos la palabra para cuando llegue el momento de que funcionemos, ¿no?, frente a una carga que Dios haya puesto en nuestros corazones. Mire, lo otro que quiero hacerle notar a ustedes es lo que dice el Salmo 106, 23. Salmo 106, 23.
donde dice, para que estuviesen con él, y dice, y para enviarlos a predicar. ¿Qué es lo que es eso? Eso no es otra cosa que una responsabilidad delegada. Nuestro Señor Jesucristo los llamó, los estableció, se relacionó con ellos porque los discípulos tuvieron la bendición de verlo, ¿sí o no? De tocarlo, de poder abrazarlo, sí. De poder escucharlos directamente, sí. Esa es la relación, el contacto, la comunión. Pero ahora dice que Él también los envió, y eso significa responsabilidad delegada. Hay una responsabilidad en nosotros. El Salmo 106, 23, ¿qué es lo que dice? Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto, o de no haber intervenido, o de no haber tomado parte en un asunto, o de no mediar. ¿Quién? Moisés. Entonces, la responsabilidad que a los discípulos se les dio, ¿no es cierto?, de ir y predicar, la responsabilidad de nosotros es de mediar, de ser intermediario entre Dios y la necesidad que Él nos está mostrando para poder interceder por ella. Esa es la responsabilidad delegada. En Números capítulo 11, versos 10 y 11, Moisés dice, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí, le dice Moisés a Dios, que has puesto esta carga de todo este pueblo sobre mí. Sí, nosotros los intercesores caminamos con una carga diaria y permanente, pero la carga que viene de parte de Dios para nosotros no es una carga pesada, es una carga en la cual nosotros nos deleitamos, intercesores. No es una carga de peso fastidiosa que nos quita la fuerza o que nos debilita. Por el contrario, las cargas de Dios para nosotros son un deleite. Es algo que viene de Él y Él nos ayuda, nos da la fuerza de poder sobrellevarla e interceder por ella. Y finalmente dice, ¿qué es lo que dice el versículo 15? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y que tuviesen autoridad. Aquí nosotros encontramos el equipamiento. Jesús los equipó para que ellos funcionaran en la responsabilidad que se le estaba siendo delegada, el equipamiento. Miren, hermanos, generalmente cuando nosotros hablamos de equipamiento, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? En un equipamiento en la vida de todo creyente, los dones, ¿cierto? Generalmente nosotros miramos, y tiene razón, pero fíjese que aparte de los dones, nosotros como intercesores tenemos otro tipo de equipamiento. Y con este equipamiento nos movemos a izquierda, nos movemos a derecha. Con este equipamiento nosotros avanzamos y avanzamos y avanzamos. Y me estoy refiriendo, ¿sabe qué? A un corazón limpio y sano y a la capacidad de amar. ¿Sabe? Nosotros como intercesores tenemos que aprender a amar genuinamente. A amar. Y al hablarle de amar, el amor que debe de crecer en nosotros, que debe de desarrollarse en nosotros y que debe de manifestarse en nosotros, ese amor excluye totalmente del intercesor la crítica, la murmuración y el juicio. No lo olvide nunca. Esto yo lo repito en todos los seminarios y donde quiera que vaya. El amor que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, ese amor en nosotros tiene que crecer. Y el intercesor cuando ama no juzga. Cuando Dios te muestra algo, te revela algo, no es para que tú juzgues. Intercesor, estás aquí. Amén. No es para que juzgues. No es para que critiques. No es para que murmures. Esas tres cosas no deben darse jamás en nosotros como intercesores. Yo quiero que con todo esto usted vaya captando cuál es la diferencia entre el intercesor y la vida de oración que tiene un creyente. Mire, hermanos, nosotros muchas veces como pastores nos damos cuenta y advertimos que a veces los maestros de la escuela dominical hay dos que no se miran, pero esos dos hacen clase en la escuela dominical.
Y nosotros sabemos que no se llevan bien. De repente observamos a los ministros de la alabanza, que uno que le sube más volumen a uno porque quiere apagar al otro la guitarra, y se miran, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que algo está pasando, hay armonía de repente en los instrumentos, pero no hay armonía entre ellos. Pero ¿sabe qué? En nosotros los intercesores no es así. Vaya notando la diferencia. Y dentro de nuestras congregaciones hay gente que viene a orar, sí. Pero ha hablado de nosotros los pastores, pero ora pues. El diácono está molesto. Pero viene al culto de oración, pues hermano. Pero eso no es así con nosotros como intercesores. Vaya notando la diferencia. Vaya notando usted cuáles son algunos puntos que van marcando por sí solo la diferencia. Nosotros los intercesores, amados hermanos, y es por eso el principio. Y cuando hablamos de principio, hablamos de lo más básico, hablamos del comienzo, hablamos del primer piso, sobre el cual nosotros vamos a ir construyendo nuestra vida como intercesores. Entonces nosotros no es así. Nosotros no podemos presentarnos a orar con un corazón molesto, habiéndonos desmedido en alguna palabra, habiendo tenido una actitud impropia. Y vengo a orar. No es así con nosotros. Amén. Así, en esas cosas, pequeñas diferencias, el Señor fue haciéndome entender. Porque a mí me preguntan mucho, hermano, ¿qué es la intercesión? ¿Qué es la intercesión? ¿Qué es la intercesión? Y de repente estoy así, yo estoy con la moral. ¿Qué es intercesión? ¿Qué es intercesión? ¿Qué es intercesión? Todos quieren saber qué es lo que es la intercesión. Y ya no puedo irme más atrás porque ya está acá. Lo último que Dios me dijo que es lo que es la intercesión para poder dejármelo clarito. Me dijo, la intercesión es la oración de, como le dije Pastor Roberto, de área chica. Ahí me lo dejó clarito. Porque así me enseña. Pero si yo tanto que me pregunta que de repente no sé qué responder y cuando le digo algo como que no entiende, dime cómo. Entonces me dijo, la oración de intercesión es una oración de área chica. O sea, tire la pelota, no la tire, la metí al arco al tiro, me dijo. Se mete al tiro. El gol es inevitable. Gloria al Rey. Buena distancia. Gloria al Rey. Entonces la oración de intercesión es esa, direccional. Direccional. Así es, mi Rey. Porque quien está ejecutando la va a acertar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces para eso tenemos que estar preparados. Sí, Señor. Hay que saber chutear la pelota. Hay que saber chutear. Entonces, eso es la intercesión. Entonces digo, Señor, gracias. Porque me enseña el Señor de esa manera. ¿Me entiende? Ponte de pie, me dice, ponte de pie y ponte así, bien firme, estable. Porque el intercesor no puede perder el equilibrio. Porque a través de la intercesión te vas a introducir en un ambiente espiritual. Un ambiente espiritual que es diferente, que un ambiente espiritual que es fuerte. Que si no hay un corazón limpio, si no hay un corazón sano, nosotros corremos el riesgo de ser dañados, de ser lastimados, hermanos. Así es, mi Dios. Entonces vayan notando la diferencia entre la oración normal que nosotros tenemos como creyente a una oración de intercesión. A ver, ¿dónde radica la diferencia? La oración es una sola, conversación con Dios. La diferencia radica en quién ejerce esa oración, en quién realiza esa oración. Él marca la diferencia. Entonces, con nosotros el trato de Dios. Es con nosotros el trato de Dios. Es a nosotros a quien Dios quiere tratar. Es a nosotros a quien Dios quiere depurar. Es a nosotros a quien Dios quiere filtrar lo que está de más en nuestras vidas. ¿Entienden? ¿Para qué? Para que nosotros hagamos las cosas bien. Entonces, amados hermanos, aparte de los dones que son muy necesarios, cuán importante es el don de discernimiento de espíritu. Que nosotros vamos a un lugar y ¡pam! El discernimiento de espíritu empieza a funcionar. Y nosotros podamos percibir en el espíritu lo que se está dando espiritualmente. Un don de interpretación de lenguas, si de repente abren lengua y que en vez de estar bendiciendo, está maldiciendo a la iglesia. Dones que son muy necesarios en la vida como equipamiento, ¿no? En la vida de un intercesor. Pero no nos vamos por el camino de los dones, hermanos, solamente.
Los dones son espectaculares, los dones son ultra, mega, hiper necesarios. Por algo fueron dados a la iglesia. ¿Me entiende? Pero no nos olvidemos que nosotros como intercesores, aparte de los dones traen ¿qué cosa a la iglesia? Los dones traen santidad a la iglesia. Los dones edifican la iglesia. Gloria al Rey. Por eso que es importante quién está actuando con un don. Y los dones se ejercen dentro de la iglesia, no en un culto privado allá, no en una casita allá. No, los dones fueron dados a la iglesia. Pero para nosotros como intercesores hay otro tipo de equipamiento. ¿Cuál? El saber amar. Aleluya. El saber amar. Nosotros tenemos que aprender. Por eso, intercesor, usted va a salir de este retiro con una gran tarea. Señor, enséñame a amar. Nosotros necesitamos ese tiempo de relacionarnos con Dios para descubrirlo delante de su presencia. Hermanos, lea el Salmo 26 y repita las palabras del salmista. Enséñame, escudriñame, dice él. Escudriñame, examíname a lo más profundo de mi ser. Esa es la oración privada. La oración de deleite que nosotros los intercesores tenemos que tener. Señor, examíname, perdóname, porque he pecado. Perdóname porque hay pecado en mi vida, examíname, mete tu mano y saca de cuajo lo que está profundo. El mismo salmista dice, líbrame de los errores que son ocultos. Enséñame a amar, Señor, enséñame a amar como tú me amas a mí. Enséñame a amar. Eso también equipa, aparte de los dones, equipa al intercesor. El corazón limpio, el corazón sano, un corazón sin amargura, un corazón sin envidia. Yo le digo, Señor, cada día guarda mi corazón. Miren, hermanos, a ver, yo siempre digo, Señor, guarda mi corazón, dame un corazón de niño, líbrame del orgullo, de la vanidad y de la soberbia. Y sabe, muchas veces yo paso desapercibida para muchos, ignorada por otros, pero no importa. Gloria al Rey. A mí me interesa que mi corazón esté sano y esté guardado para Dios. Digo, Señor, que jamás yo pueda usurpar una gloria que a ti te pertenece. Que mi corazón se mantenga en un equilibrio. Porque el corazón nuestro tiene que estar sano. Y tenemos que aprender a amar. Yo por muchos años me sentí el patito feo de todas las pastoras del Norte Grande. Excelente mi pastora, las veía tan hermosas, tan lindas, tan capacitadas, y yo me sentía nada. ¿Me entiende? Entonces Dios tuvo que tratar. Así es. Tuvo que llevar a sanar mi corazón. Y ahora, ¿por qué nació eso? No lo sé, por hermano, porque me conserva, nunca me dañaron. Tonteras, pues hermano, pero que el enemigo se aprovecha. Pero era mi corazón el que tenía que ser tratado. Y yo amo a mi pastora, amo a mis consiervas, ¿no? Pero uno, hermanos, uno tiene que preocuparse de su corazón. Amén, Señor. Yo tiemblo delante de la presencia del Señor, en que en algún momento yo robe parte de su gloria. Tiemblo y Dios lo sabe perfectamente. Y yo le digo, Señor, yo sufro con solo pensar que te puedo ofender. El solo pensar que yo te voy a ofender, ya ese pensamiento me hace sufrir. Guárdame para no ofender. Entonces nuestro corazón, hermanos, amados intercesores, nosotros los intercesores somos personas que salimos a la vida pública después de haber tenido tiempo en lo privado. Amén. Nosotros no salimos así de la noche a la mañana, hermanos. Tenemos que pasar tiempo en lo privado, donde Dios empieza a tratar con nosotros. Recién el Señor nos saca a la luz pública. Por lo menos en mi caso fue así. Y es el mayor testimonio para mi vida, de saber que no soy producto de la casualidad. Aleluya. Estoy donde estoy porque fue el tiempo de Dios, nada más. Amén. Así es. Con cargo, sin cargo, yo seguiré siendo intercesora. Si eso está claro. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que aprender a disfrutar de este tiempo y poder compartir con ustedes, mis amados intercesores. Ustedes no saben lo que ustedes significan para mí. Ustedes, los intercesores, significan mucho. Mucho para mí. Ustedes han sido el motivo
de mi aprendizaje. En un momento yo tenía una reunión de intercesión y veo pasar a mis hermanos en Arica. Uno por uno yo los veía que pasaban y el Señor me dice, están heridos en el ejercicio de su ministerio, pero no están muertos. Aleluya. Entonces cuando yo voy y me reúno con ellos, digo, ¿cómo están? Y empieza uno a abrir su corazón, empieza otro a llorar. Entonces toda la experiencia son motivos en que Dios me lleva a llevarlo al papel. Cuando yo comencé, hermanos, por eso yo le entiendo y por eso ustedes significan para mí mucho. Cuando yo me inicié, habían 3 días completos que yo caía a cama, sin saber qué es lo que me pasaba. Ni siquiera un estornudo, ni un dolor de cabeza, pero mi cuerpo no reaccionaba. Y me afectaba tanto cuando mi esposo le decía a los hermanos que preguntaban por mí, la pastora, no, si está enferma. Yo decía, ¿por qué dices eso si yo no estoy enferma? No le digas que estoy enferma. Pero que mira cómo está, y pues me decía. Entonces, si usted ha pasado por eso, yo también lo he pasado. He visto intercesores que pasan así por este pasillo para acá y me dice, pastora, me duele de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y yo sé lo que es eso. Entonces, para mí, el intercesor significa mucho. Entonces, yo quiero que usted sepa lo que usted significa para la coordinadora de intercesión. Usted significa mucho. Y yo que soy tan imperfecta, si usted vale para mí, ¿cuánto más vale usted para Dios que es perfecto? ¿Cuánto más vale usted para Dios que es perfecto? Así que yo creo que perfectamente podemos tomarnos de las palabras de Pablo y decir, por la gracia de Dios. A ver, yo lo voy a decir y usted sigue conmigo. Por la gracia de Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias en este momento. Oh, Señor, aleluya. Santo es tu nombre. Oh, Señor. Muchas gracias por este buen tiempo que nos has permitido. Amén. Por la gracia de Dios. Por su gracia, mi Dios, somos lo que somos. Por su gracia, por su voluntad, estamos donde estamos. Ayúdanos a entender, mi Dios, que usted nos llamó. Usted nos llamó para relacionarnos con usted, para pasar buen tiempo con usted, para ser enseñado por usted. Usted nos ha establecido, ha delineado nuestro campo de trabajo. Usted nos ha capacitado, mi Dios de gloria. Gracias por los dones que están a nuestro alcance, pero aparte de los dones, ayúdanos a cultivar el perfecto amor. Ayúdanos a tener un corazón sano, un corazón limpio. Ayúdame, oh Dios de la gloria, a entender que hay una responsabilidad que me ha sido delegada. Y esa responsabilidad, Padre de la gloria, es poder mediar, intervenir, tomar parte en un asunto, presentar y llevar delante de ti diversas personas, diversas situaciones, diversas circunstancias. Oh, Sayo Riba Papa Kaba Masaya. Oh, Reba Koba Mosaya Ni, Bro Parli Vimas.